El sheriff encontró los cuerpos 3 días después de la tormenta. 7 hombres, los más poderosos del valle, destrozados, algunos con las bocas abiertas en un grito eterno, otros con los ojos reventados como uvas pisoteadas. Pero lo que hizo que el sheriff vomitara su desayuno no fueron las heridas. Fue que todos estaban enterrados verticalmente hasta el cuello en el patio de la hacienda, como si la tierra misma los hubiera devorado dejando solo sus cabezas como advertencia. Y en medio de aquel jardín macabro, sentada en una mecedora con su hijo de 4 años dormido en su regazo, estaba Elena, sonriendo. Pero para entender por qué una madre viuda se convirtió en la peor pesadilla del valle, tenemos que retroceder 6 meses. Antes de continuar con esta historia, si te atreves a conocer el precio que una madre está dispuesta a pagar por salvar a su hijo, suscríbete a este canal, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el bien y el mal. Dale like si ya sientes el escalofrío. Elena llegó a la quebrada con lo puesto y las manos vacías. Su marido había muerto 6 meses atrás en las minas de Don Anselmo, aplastado por una viga que cedió porque el patrón se negaba a invertir en seguridad. Le dieron 30 pesos y una palmada en el hombro como indemnización. 30 malditos pesos por la vida de un hombre. Con su hijo Tomás aferrado a su falda, Elena tocó todas las puertas del pueblo buscando trabajo. Todas se cerraron. Las esposas de los patrones la miraban con desprecio, como si la viudez fuera una enfermedad contagiosa. Los hombres la miraban con otro tipo de hambre, esa que te hace sentir más desnuda que si te arrancaran la ropa a jirones. Durante 2 semanas durmieron en el granero de la iglesia, donde el padre Márquez les permitía refugiarse a cambio de que Elena limpiara el templo cada mañana. Pero incluso esa caridad tenía fecha de vencimiento. El padre le dijo con voz apesadumbrada que la congregación se quejaba, que su presencia incomodaba a las familias decentes. Traducción: los ricos no querían ver pobreza mientras rezaban por más riqueza. Fue el viejo Eugenio, el cantinero tuerto que sabía todos los secretos del valle, quien le habló de la hacienda abandonada en lo alto del cerro. Estaba limpiando vasos una tarde cuando Elena entró buscando sobras de comida que pudieran venderle por unos centavos. «Nadie vive ahí desde hace 30 años», le dijo mientras limpiaba un vaso con un trapo dudoso, su único ojo estudiándola con algo parecido a la lástima. «Dicen que la tierra está maldita, que se comió a sus antiguos dueños. 3 familias intentaron establecerse allí. Ninguna duró más de un mes. Encontraron a la última familia. Bueno, mejor no hablar de cómo los encontraron». Elena sintió un escalofrío, pero era un escalofrío diferente al del miedo. Era reconocimiento, como cuando 2 supervivientes de la misma guerra se cruzan en la calle y se entienden sin palabras. «Perfecto», respondió Elena con una risa amarga que sonó más a ladrido. «Una tierra maldita para una vida maldita. Nos merecemos el uno al otro». Eugenio negó con la cabeza, pero le dibujó un mapa en una servilleta manchada de cerveza. «Dios la acompañe, señora. Aunque algo me dice que donde va, Dios no tiene jurisdicción». El camino hasta la quebrada era una serpiente de piedras sueltas que trepaba por la montaña como una cicatriz en la piel del mundo. Tomás se quejaba del cansancio. Sus piernitas de 4 años no estaban hechas para aquella tortura. Sus zapatos se desintegraban con cada paso, dejando al descubierto los pies ensangrentados. Elena lo cargó los últimos 2 kilómetros, sintiendo cómo cada paso le arrancaba un pedazo de alma, su propia respiración convirtiéndose en un silbido agónico. Cuando finalmente vio la hacienda, entendió por qué nadie la quería. No era simplemente vieja, era hambrienta. Las paredes de adobe se desmoronaban como carne podrida, revelando las costillas de madera de la estructura interna. Las ventanas eran cuencas vacías que te observaban con una curiosidad antinatural, como si estuvieran midiendo tu peso en alguna balanza invisible. El techo de tejas rojas estaba plagado de agujeros por donde se colaban los cuervos, que graznaban como si se rieran de algún chiste cruel que solo ellos entendían. Y había algo en el aire, un olor que no era exactamente putrefacción, pero que te hacía pensar en cosas que deberían permanecer enterradas, en secretos que fermentan bajo la tierra durante décadas.
La puerta principal colgaba de una sola bisagra, balanceándose con el viento como una boca entreabierta esperando para tragar. El porche estaba hundido en el centro, formando una depresión que parecía una trampa. Las columnas de madera que sostenían el techo estaban carcomidas por una combinación de termitas y tiempo, cubiertas de un musgo negro que parecía más orgánico de lo que debería. «Mamá, este lugar me da miedo», susurró Tomás, enterrando su cara en el cuello de su madre. Temblaba, y no solo por el frío de la altura. «A mí también, mi amor», admitió Elena, porque mentirle hubiera sido una crueldad adicional. «Pero el miedo es mejor compañero que el hambre. Y al menos aquí tendremos un techo, aunque esté agujereado». Entraron juntos, y la oscuridad del interior los tragó como una garganta. El olor a humedad y abandono era tan denso que casi podía masticarse. El piso de madera crujía bajo sus pies con sonidos que parecían quejidos. En las paredes, el papel tapiz colgaba en tiras como piel desprendida, revelando manchas oscuras que podían ser moho, agua o algo peor. La sala principal era un testimonio de violencia antigua. Muebles destrozados yacían esparcidos como huesos después de una masacre. Había marcas de garras en las paredes, profundas, como si algo con uñas de hierro hubiera tratado de abrirse paso hacia afuera o hacia adentro. En el centro de la habitación había una mancha oscura en el suelo de madera, del tamaño de un hombre acostado. Elena no necesitaba ser detective para saber que era sangre vieja, décadas de sangre absorbida por la madera hasta volverse parte de ella. Aquella primera noche durmieron en lo que alguna vez fue la sala principal, acurrucados bajo una manta raída que olía a humedad y olvido. Elena no pudo dormir, no por el frío que se filtraba por cada grieta, ni por los sonidos extraños que hacían las vigas al crujir bajo el peso de los años. No pudo dormir porque sentía que la casa respiraba, que inhalaba y exhalaba como un pulmón gigantesco, y que con cada respiración las paredes se acercaban unos milímetros, probándola, midiéndola, decidiendo si era digna o si terminaría como los demás. En algún momento de la noche, escuchó pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, deliberados, de alguien arrastrando los pies. Pero ella sabía con esa certeza visceral que viene de las entrañas, que no había nadie más en la casa. Nadie vivo, al menos. «Estoy aquí», susurró al techo, «y no me iré. Haz lo que tengas que hacer». Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que el sonido. Durante las siguientes semanas, Elena trabajó como una condenada. Reparó el techo con tablas que arrancó de las construcciones derruidas del fondo de la propiedad. Estructuras que alguna vez fueron establos o almacenes y que ahora eran solo esqueletos de madera podrida. Limpió décadas de mugre y telarañas, llenando sacos y sacos con los cadáveres secos de insectos y roedores. Tapó los agujeros en las paredes con barro que extraía del arroyo cercano, mezclándolo con paja y piedras pequeñas, sus manos sangrando hasta que las ampollas se convirtieron en callos. Cada noche caía rendida, con las manos destrozadas y la espalda como si alguien la hubiera golpeado con un martillo. Tomás la ayudaba como podía, recogiendo las tejas rotas, barriendo con una escoba más grande que él, siendo el hombrecito que las circunstancias lo obligaban a hacer demasiado pronto. Y cada noche, la casa le hablaba, no con palabras. Las palabras son demasiado humanas para lo que habitaba en los cimientos de la quebrada. Le hablaba con sensaciones, con esa certeza visceral que te dice cuando alguien te observa en la oscuridad, cuando la nuca se te eriza porque algo con intenciones poco claras está parado justo detrás de ti, con el peso invisible que se sienta en tu pecho cuando estás a punto de dormirte, esa sensación de estar siendo aplastada por algo que no tiene cuerpo pero tiene voluntad, con los susurros que no son exactamente sonidos, sino pensamientos que no son tuyos pero que de repente están ahí, en tu cabeza, como si siempre hubieran estado esperando el momento correcto para manifestarse. La casa estaba probándola, tanteando, decidiendo si esta nueva inquilina merecía quedarse o terminar como los anteriores, cuyos huesos blanqueados Elena había encontrado en el sótano una tarde, amontonados con una pulcritud que sugería propósito, no caos. Alguien o algo había organizado esos huesos por tamaño.
creando pequeñas pilas como ofrendas en un altar pagano. Elena no huyó. Algo en ella reconocía algo en la casa. 2 criaturas abandonadas, 2 sobrevivientes que el mundo había intentado destruir y había fracasado. 2 entidades que habían sido pisoteadas, explotadas, dejadas para pudrirse, y que sin embargo seguían de pie, negándose a caer. Había una solidaridad oscura en esa conexión, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras o la razón. Una noche, mientras reparaba una viga en el ático, Elena cortó su mano con un clavo oxidado. La sangre goteó sobre las tablas del piso, y por un momento, juró que vio cómo la madera la absorbía con avidez, como si estuviera sedienta, y en ese momento de comunión sangrienta, sintió algo. Una presencia antigua despertando de un sueño profundo, estirándose, reconociéndola. «Tú me dejas vivir», susurraba Elena a las paredes mientras trabajaba, su voz convirtiéndose en una letanía diaria. «Y yo te doy propósito, un trato justo. Yo cuido de ti, tú cuidas de nosotros». La casa respondía con un silencio que sonaba casi como un sí. Un silencio que tenía peso, textura, intención. Y Elena supo, con esa certeza que viene del hueso, que el pacto había comenzado a tejerse mucho antes de que ella lo formalizara con palabras. Pasaron 3 meses antes de que el mundo exterior recordara que la quebrada existía. 3 meses de paz relativa en los que Elena y Tomás construyeron algo parecido a una vida. El huerto comenzó a dar frutos con una rapidez que desafiaba la lógica agrícola. Las semillas que Elena plantaba germinaban en días cuando deberían haber tardado semanas. Los tomates crecían del tamaño de puños. Las calabazas se hinchaban como vientres embarazados. Y las hierbas aromáticas brotaban con una fragancia tan intensa que parecía antinatural. «Mamá, ¿por qué nuestras plantas crecen tan rápido?», preguntó Tomás una tarde, sus manitas sucias de tierra, sus ojos llenos de esa curiosidad infantil que aún no había sido aplastada por el cinismo. Elena miró el huerto, luego miró la casa, y eligió una verdad a medias. «Porque esta tierra estaba hambrienta, mi amor, hambrienta de que alguien la cuidara, y ahora nos devuelve el favor». Lo que no le dijo es que a veces, cuando regaba las plantas al amanecer, veía formas en la niebla, siluetas que no eran exactamente humanas, pero que se movían entre las hileras de cultivo como jardineros fantasmales, acariciando las hojas con dedos que dejaban rastros de escarcha, incluso bajo el sol abrasador del mediodía. La tranquilidad terminó un martes por la tarde, cuando el polvo en el horizonte anunció jinetes. Don Anselmo Cortés no era un hombre, era una institución, dueño de las minas, de la mitad del pueblo, de la cantina, del burdel, y según murmuraban las malas lenguas, también dueño del sheriff y del juez. Su padre había construido ese imperio con sangre y traición, y él lo había expandido con métodos aún más despiadados. Cuando don Anselmo escupía, 3 hombres se apresuraban a limpiarlo. Cuando don Anselmo tenía sed, la cantina entera dejaba de servir hasta que su copa estuviera llena. Cuando don Anselmo quería a una mujer, el marido de esa mujer encontraba trabajo en una mina lejana, hasta que el patrón se cansara de ella, y don Anselmo acababa de descubrir que alguien estaba ocupando su propiedad, porque la quebrada, con toda su maldición y sus huesos en el sótano, legalmente le pertenecía. La había ganado en una partida de póker hacía 20 años, cuando su antiguo dueño, desesperado y borracho, la había apostado como última jugada. Don Anselmo tenía 3 ases. El otro hombre tenía deudas que nunca podría pagar. Fue una transacción simple, como todas las transacciones donde los poderosos aplastan a los débiles. Nunca había visitado la propiedad. Los peones le advirtieron que la tierra estaba embrujada, que 3 familias habían intentado vivir allí y todas habían terminado mal. Muy mal, pero seguía siendo suya en los papeles. Y lo que era de don Anselmo permanecía de don Anselmo, incluso si era un pedazo de infierno encaramado en una montaña. Llegó acompañado de 6 hombres, no campesinos, no trabajadores, pistoleros profesionales, el tipo de hombres que tienen cicatrices como medallas y que miran a un niño pequeño y ven un problema fácil de resolver con una bala de 2 centavos. El tipo de hombres que cobran por disparo, no por hora,
y que nunca hacen preguntas incómodas sobre justicia o moralidad. Elena estaba en el huerto cuando los vio subir por el camino serpenteante. Su corazón se convirtió en un tambor de guerra, golpeando contra sus costillas con una fuerza que le quitaba el aliento. Conocía ese tipo de hombres. Había visto cómo miraban a su marido en las minas, como si fuera ganado, como si su vida no valiera más que la de una mula vieja. Y ahora venían por ella. «Mamá, vienen jinetes», dijo Tomás, señalando con su manita sucia hacia la nube de polvo que se acercaba. Su voz temblaba ligeramente. «Los niños tienen un sexto sentido para el peligro. Entra a la casa, Tomás, ahora». «Pero mamá, ahora». El tono no admitía réplica, ese tono de madre que es mitad orden y mitad ruego desesperado. Tomás corrió hacia el interior y Elena se obligó a respirar, a calmarse, a prepararse para la pelea que sabía que venía. Se limpió las manos en el delantal, se quitó el sombrero de paja que la protegía del sol y esperó de pie, con la barbilla en alto, mientras los jinetes se acercaban como una ola de violencia contenida. Don Anselmo desmontó con la parsimonia de quien sabe que el tiempo le pertenece, que nadie se atreve a apresurarlo. Era un hombre gordo, no de abundancia saludable, sino de excesos corrompidos. Un vientre que hablaba de banquetes mientras otros pasaban hambre. Un bigote engominado que parecía dos gusanos negros besándose sobre su boca. Vestía un traje demasiado caro para ese lugar, de lana fina importada, con un chaleco de seda que brillaba bajo el sol como las escamas de una serpiente. Sus anillos de oro brillaban como advertencias. Cada uno probablemente valía más que lo que un minero ganaba en un año. «Señora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa puramente mecánica, practicada frente al espejo miles de veces, hasta perfeccionar la mezcla exacta de condescendencia y amenaza. «Parece que hay un malentendido. Esta propiedad es mía». Elena mantuvo la voz firme, aunque por dentro todo temblaba. Esta propiedad estaba abandonada. La ley de tierras baldías dice que si nadie la reclama en 5 años, el que la trabaja puede... «La ley dice lo que yo le pago para que diga», la interrumpió don Anselmo, y aquella sonrisa se torció en algo más oscuro, más honesto. «Y yo le pago muy bien. Tiene 24 horas para largarse. Si para mañana a esta hora sigue aquí, mis muchachos la sacarán. Y créame, señora, no querrá que eso suceda. Son hombres de pocas palabras, pero de manos muy rápidas. Uno de los pistoleros, un tipo flaco con una cicatriz que le partía la cara desde la frente hasta la barbilla, como si alguien hubiera intentado dividirlo en 2 mitades, escupió en el suelo con desprecio. «Podríamos sacarla ahora mismo, patrón. Parece que necesita que le enseñemos modales. Y quién sabe, quizás después de una lección privada se vuelva más cooperativa». Los otros hombres rieron. Era una risa de hienas, de criaturas que disfrutan del sufrimiento ajeno, porque hace que su propia miseria existencial sea más tolerable. Elena sintió cómo la furia le subía por la garganta como bilis ardiente. La misma furia que había sentido cuando le dieron 30 pesos por su marido muerto. La misma furia que la había acompañado cada noche que durmió en el suelo con su hijo temblando de frío. La misma furia que había tragado una y otra vez porque gritar significaba morir, porque resistirse significaba que te aplastaran aún más fuerte. Esa furia que las mujeres pobres tienen que enterrar en lo más profundo de sus entrañas toda la vida, dejando que las envenene lentamente desde dentro. Pero esta vez, algo diferente sucedió. La tierra tembló. No fue un terremoto. No fue un fenómeno geológico que pudiera explicarse con placas tectónicas y fallas sísmicas. Fue algo mucho más sutil y mucho más aterrador. Fue como si el suelo bajo sus pies hubiera dado un respingo, como si algo gigantesco acabara de despertar en las entrañas de la montaña y hubiera abierto un ojo milenario para ver qué estaba perturbando su sueño. Los caballos relincharon nerviosos, sus ojos mostrando el blanco del miedo animal puro. Uno de ellos se encabritó, casi tirando a su jinete, sus cascos golpeando el aire como si estuviera tratando de escapar de algo que los humanos presentes aún no podían percibir. Don Anselmo frunció el ceño, mirando alrededor con la primera pizca de duda que había mostrado. Su arrogancia se agrietó ligeramente. ¿Qué diablos? 24 horas.
repitió Elena, y su voz sonó diferente, más profunda, como si hablara desde el fondo de un pozo, o como si dos voces hablaran simultáneamente, la suya y algo más antiguo. Entendido, pero les advierto algo, don Anselmo, esta tierra no quiere ser poseída, esta tierra elige a quien protege, y ustedes apestan a sangre de inocentes, esta tierra puede olerla, y no le gusta. El hombre de la cicatriz se rió más fuerte, pero el sonido salió forzado, nervioso, como el ladrido de un perro que está más asustado de lo que quiere admitir. La viuda se volvió loca. Oye, patrón, igual deberíamos llevarla ya al manicomio, o al cementerio. Es lo mismo en este valle. Silencio, ordenó don Anselmo, pero había algo en su voz, un matiz de inquietud que antes no estaba. Algo primitivo en su cerebro de reptil le estaba susurrando que se fuera ya. Volvió a montar su caballo con más prisa de la que pretendía mostrar, la dignidad resquebrajándose. Mañana a esta hora, si sigue aquí, aprenderá lo que les pasa a las brujas locas que desafían a hombres de verdad. Se fueron levantando una nube de polvo que parecía más densa de lo normal, más oscura, como si la tierra misma estuviera exhalando su desprecio. Pero Elena notó cómo dos de los pistoleros miraban hacia atrás repetidamente, hacia la casa, con esa expresión que tienen los animales cuando presienten un depredador cercano. Sus manos temblaban ligeramente sobre las riendas. Esa noche, Elena no durmió. Acostó a Tomás temprano, cantándole la canción de cuna que su propia madre le había cantado. Esa sobre el niño que duerme bajo las estrellas protectoras. Esperó hasta que su respiración se volvió profunda y regular, hasta que su carita se relajó en esa paz inocente que solo los niños pueden alcanzar. Besó su frente, saboreando ese momento de ternura porque intuía que lo que venía después la cambiaría para siempre. Luego bajó al sótano. Se sentó en el suelo de tierra compactada, rodeada de los huesos de los antiguos dueños, huesos que ahora conocía íntimamente después de haberlos limpiado y organizado con una reverencia instintiva, con una vela parpadeante como única compañía. Elena respiró profundo y abrió su corazón a la oscuridad. «Sé que estás ahí», susurró a las sombras que se retorcían en las esquinas. «Sé que me has estado observando, probándome, esperando. Y ahora te necesito, mi hijo. Mi hijo es todo lo que me queda en este mundo podrido. Es lo único puro que he creado en una vida de mierda y dolor. Si se lo llevan, si lo lastiman, si lo matan porque yo no tengo el poder para protegerlo, entonces no quiero seguir viviendo. Pero si tú me das ese poder, si me das la fuerza para defenderlo, puedes tomar lo que quieras de mí, mi alma, mi sangre, mi cordura, mi salvación eterna, todo. Solo protégelo, por favor». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo en los dientes, en los huesos, en la médula. Y entonces, la vela se apagó. Elena sintió el frío. No el frío del invierno, el frío del fondo del océano, donde la luz del sol nunca ha llegado. El frío de las tumbas antiguas, donde los muertos se pudren durante siglos. El frío de los lugares donde la esperanza va a morir y nunca regresa. Algo se movió en la oscuridad. Algo que no tenía forma pero que tenía peso, presencia, voluntad palpable. Podía sentir cómo el aire se hacía más denso, cómo el espacio mismo se contraía. Una voz le habló, no con sonido, no con palabras que vibraran el aire, con conocimiento puro vertido directamente en su cerebro. Ideas plantadas en su mente como semillas en tierra fértil. He esperado tanto tiempo sola. Los que vinieron antes tenían miedo. Tú no tienes miedo. Tú tienes furia. La furia es mejor combustible que el miedo. ¿Qué eres?, susurró Elena. Soy lo que queda cuando los inocentes son destruidos. Soy la memoria de todos los que murieron construyendo esta casa. 37 hombres cayeron durante la construcción. 37 cuerpos enterrados en los cimientos sin siquiera una oración. Sus familias nunca supieron dónde estaban. ¿Y yo? Yo soy su rabia colectiva, su deseo de venganza que nunca se cumplió, hasta ahora. ¿Qué quieres de mí? El pacto se sella con sangre.
La mía ya se derramó hace mucho. Ahora necesito la de ellos. Tráemelos, y yo te daré todo lo que necesitas para proteger a tu cachorro». Elena no dudó, no rezó, no pidió perdón. «Tendrás toda la sangre que quieras, te la prometo». Y al hacerlo, sintió como algo frío y antiguo se enroscaba alrededor de su corazón como una serpiente protectora, apretando lo suficiente para que doliera, pero no tanto como para matarla. Un pacto sellado, un contrato firmado en la moneda más antigua del universo. Cuando salió del sótano, el amanecer teñía el cielo de rojo sangre, como si el universo mismo estuviera confirmando la naturaleza de lo que acababa de acordarse. Y Elena sonreía. Pero ya no era exactamente la sonrisa de Elena. Era la sonrisa de algo mucho más viejo y mucho más hambriento. Don Anselmo cumplió su palabra. Un hombre como él no podía permitirse no cumplirla. Su reputación de implacable era lo único que mantenía su imperio de miedo funcionando. Si una viuda loca podía desafiarlo y salirse con la suya, ¿qué impedirían los mineros, los peones, los comerciantes que le debían dinero? No, Elena tenía que ser aplastada públicamente, convertida en ejemplo. Exactamente 24 horas después regresó, pero esta vez no vino a negociar. Vino a tomar lo que consideraba suyo y a cobrar el insulto de haber sido desafiado por alguien tan insignificante como una mujer sin marido. Eran 7 hombres en total, todos armados hasta los dientes. Revólveres en las caderas, rifles en las fundas de las sillas, cuchillos escondidos en las botas, todos con ese brillo en los ojos que tienen los depredadores cuando saben que la presa está acorralada y que la sangre va a fluir. Llegaron al caer la tarde, cuando el sol se hundía tras las montañas como una moneda de cobre cayendo en un pozo sin fondo, tiñendo todo de un naranja enfermizo que parecía el color de una herida infectada. La tormenta llegó con ellos. No era una tormenta normal. No era algo que los campesinos pudieran predecir mirando el cielo o sintiendo la presión en sus articulaciones. Era algo más primitivo, más intencional. El cielo se abrió como una herida y la lluvia cayó con furia bíblica, ese tipo de lluvia que te hace pensar que Dios está limpiando el mundo de toda su mugre, pero olvidó avisar quién se supone que debería sobrevivir al lavado. Los relámpagos rasgaban el cielo con cicatrices de luz blanca tan brillante que por un segundo podías ver los huesos a través de tu propia piel, y cada trueno sonaba como el martillo de un gigante golpeando el yunque del universo, haciendo que la tierra misma vibrara con cada impacto. Elena esperaba en el porche con Tomás escondido en el interior, en el armario del dormitorio que ella había reforzado, con instrucciones estrictas de no salir sin importar qué escuchara. Le había dicho que era un juego. Los niños creen en los juegos. Es más fácil que explicarles que el mundo está lleno de monstruos y que a veces mamá tiene que convertirse en uno peor para mantenerlos a salvo. No tenía miedo. El miedo se había quemado en el sótano la noche anterior, consumido por algo más grande, más oscuro, más necesario. En su lugar había algo parecido a la calma, esa calma terrible que sienten los soldados justo antes de la batalla, cuando ya han aceptado que pueden morir, pero han decidido llevarse a tantos enemigos como sea posible al infierno con ellos. «Última oportunidad, señora», gritó don Anselmo sobre el rugido de la tormenta, su voz apenas audible sobre el diluvio. El agua le corría por la cara, arruinando su traje caro, lavando el engominado de su bigote, reduciendo su dignidad cuidadosamente construida a algo patético y mojado. «Salga ahora con el niño y la dejaremos irse. Le daré incluso 10 pesos para el camino. No salga y entramos. Y cuando entremos, no respondo de lo que mis muchachos puedan hacer. Son hombres de apetitos, intensos». «Esta es mi casa», respondió Elena, y su voz atravesó la tormenta con una claridad antinatural, como si la lluvia misma se apartara para dejarla pasar. «Y ustedes no son bienvenidos, les advertí, pero los hombres como ustedes nunca escuchan hasta que es demasiado tarde». El hombre de la cicatriz se rió, esa risa de hiena que había perfeccionado durante años de atrocidades. «Ya escucharon a la bruja, muchachos. Parece que tendremos que enseñarle buenos modales a la fuerza. Y después de que aprendamos con ella, le enseñaremos a su mocoso también. Nunca es demasiado temprano para una buena lección». Los otros rieron.
Ese tipo de risa que hace que tu alma se encoja un poco, que te recuerda que el mal no es una abstracción filosófica, sino algo muy real encarnado en hombres, que han decidido que sus deseos son más importantes que el sufrimiento que causan. Avanzaron juntos, una muralla de músculo y violencia dispuestas a aplastar cualquier resistencia. Sus botas chapoteaban en el barro, cada paso un martillazo de inevitabilidad. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ir mal. El primero en caer fue Ramírez, el más joven del grupo, apenas 22 años, pero ya con 3 muertes en su haber, y un gusto por el sufrimiento ajeno que prometía docenas más. Dio 3 pasos hacia el porche cuando el suelo bajo sus pies simplemente cedió. No se hundió gradualmente. Fue instantáneo, como si una boca invisible se hubiera abierto y lo hubiera tragado hasta las rodillas. Gritó, intentando liberarse, pero el barro lo succionaba con una fuerza que desafiaba la física, tirando de él hacia abajo con la determinación de algo hambriento, algo que había esperado décadas por esta comida. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, carajo! ¡Algo me tiene! ¡Algo me está tirando! 2 hombres corrieron a ayudarlo, agarrándolo de los brazos, tirando con todas sus fuerzas. Sus botas se hundían en el barro mientras hacían palanca, los músculos de sus espaldas tensándose hasta el punto de ruptura. Consiguieron sacarlo después de 30 segundos de lucha brutal. Pero cuando lo hicieron, Ramírez no dejó de gritar. Sus piernas, ¡Dios santo! Sus piernas estaban cubiertas de marcas. No eran cortes, no eran rasguños. Eran como quemaduras, pero de un frío tan intenso que había congelado la carne en patrones que parecían dedos. Muchos dedos, pequeños, como los de niños, o como los de trabajadores con manos destrozadas por años de trabajo forzado. ¿Qué mierda es esto?, susurró uno de los pistoleros, mirando las marcas con horror, su machismo evaporándose como agua sobre hierro al rojo vivo. ¿Qué clase de...? Es un truco, interrumpió don Anselmo, pero su voz temblaba ligeramente. Por primera vez en su vida sintió algo parecido al miedo real. Pero el orgullo puede ser más fuerte que el instinto de supervivencia. El orgullo es lo que hace que los hombres caminen directo hacia su propia destrucción con la cabeza en alto. La tierra está mojada, nada más. Algún tipo de químico en el suelo. Todos juntos. Ahora, no puede detener a 7 hombres armados. Se lanzaron hacia la casa en una estampida de odio y arrogancia. 7 hombres que habían pasado sus vidas creyendo que la violencia era la respuesta a todo. Y la tierra despertó de verdad. El segundo hombre, Salazar, un tipo corpulento que había estrangulado a su propia esposa por quemar las tortillas, tropezó con algo. Miró hacia abajo y vio una raíz gruesa que había surgido del suelo como una serpiente. Pero las raíces no se mueven. Las raíces son plantas, son madera muerta bajo tierra. Excepto que esta raíz sí se movió. Se enroscó alrededor de su tobillo con la velocidad de un látigo y tiró con una fuerza que dislocó su rodilla con un chasquido audible incluso sobre la tormenta. Salazar cayó de bruces en el barro, y antes de que pudiera gritar, antes de que siquiera pudiera procesar lo que estaba sucediendo, más raíces brotaron del suelo como tentáculos hambrientos, envolviéndolo como las serpientes de Medusa, arrastrándolo hacia el huerto donde Elena había estado plantando vegetales inocentes apenas unas horas antes. Sus gritos duraron 30 segundos. 30 segundos eternos de terror puro, mientras la tierra literalmente se lo comía vivo, tirando de él hacia abajo centímetro a centímetro, su carne rasgándose contra las piedras del suelo, sus dedos arañando el barro inútilmente, dejando surcos desesperados que se llenaban de agua turbia tan rápido como los hacía. Los otros pudieron verlo. Pudieron ver cómo desaparecía como si el mundo mismo lo estuviera digiriendo, hasta que solo quedó su mano extendida hacia el cielo, agarrando aire, luego agua, luego barro, y finalmente nada mientras la tierra la tragaba también. Los otros 5 hombres se congelaron, la lluvia golpeándoles las caras como puñetazos líquidos, la realidad de lo que estaban presenciando finalmente penetrando sus cerebros empapados de machismo y violencia. Esto no era algo que pudieran resolver con balas. Esto no era algo contra lo que pudieran pelear. Esto no está pasando, murmuró el hombre de la cicatriz, su voz quebrándose.
Esto no puede estar pasando. Es brujería. Hay que quemar esto. Quemar todo. Pueden irse, dijo Elena desde el porche, y en su voz había algo que no era completamente humano. Una resonancia doble, como si dos gargantas hablaran al unísono. Pueden dar la vuelta, montar sus caballos si es que sus caballos no los han abandonado ya, y olvidar que este lugar existe. Es su última oportunidad, la última misericordia que recibirán en esta vida o en cualquier otra. Don Anselmo escupió en el suelo, mezclando su saliva con el barro y la lluvia. El miedo se había transformado en rabia, esa rabia ciega de los hombres poderosos cuando algo se atreve a desafiar el orden natural del mundo, donde ellos siempre ganan, donde ellos siempre toman lo que quieren sin consecuencias. ¡Dispárenle! ¡Dispárenle a la bruja y prendan fuego a esta maldita casa! Quiero ver cómo se quema con su mocoso dentro. Sacaron sus armas. 5 revólveres apuntando hacia Elena, metales fríos brillando bajo los relámpagos. Y entonces, todas las ventanas de la hacienda explotaron hacia afuera simultáneamente. No fue viento, fue furia concentrada. Cientos, miles de fragmentos de vidrio volaron como metralla mortal, impulsados por algo que rugía desde el interior de las paredes como una bestia encadenada finalmente liberada. Los hombres gritaron, cubriéndose las caras con los brazos mientras la lluvia de cristales les abría la piel en 1000 cortes diminutos, cada uno sangrando, convirtiendo sus rostros en máscaras rojas que lloraban sangre mezclada con agua. Pero eso fue solo el aperitivo. Las puertas de la hacienda se abrieron de golpe, arrancadas de sus bisagras como si fueran de papel, y de la oscuridad interior brotó algo. No tenía forma definida. Era como si la sombra misma hubiera cobrado masa, como si alguien hubiera dado cuerpo a todas las pesadillas que habían sucedido en ese lugar durante un siglo. Se movía como humo denso, pero golpeaba como piedra sólida. Era oscuridad tangible, malevolencia cristalizada en algo casi físico. El tercero en morir fue Torres, un hombre que había matado a un niño de 8 años por robar pan de su carreta. La cosa lo alcanzó antes de que pudiera siquiera gritar. Lo levantó del suelo como si no pesara nada, sosteniéndolo en el aire mientras él pataleaba y gritaba, sus gritos convirtiéndose en gorgoteos cuando algo invisible apretaba su garganta. Y entonces lo arrojó contra la pared de adobe con tanta fuerza que su cuerpo atravesó la pared completamente, dejando un agujero con forma humana, como en las caricaturas, excepto que esto no era gracioso porque los huesos que sobresalían en ángulos imposibles eran muy, muy reales, y la sangre que goteaba de la silueta era demasiado abundante para que alguien pudiera sobrevivir perdiéndola. «¡Corran!», gritó alguien, finalmente mostrando algo de sensatez, de instinto de supervivencia que debería haber aparecido hace mucho tiempo. Pero era demasiado tarde para correr. Cuando pactas con el diablo, él siempre cobra, y esta tierra había estado esperando cobrar durante 37 años. La tierra ya no estaba cooperando. El camino de salida que habían usado para subir ahora era una ciénaga viviente que agarraba los tobillos y tiraba, que se convertía en arenas movedizas bajo cada paso. Los caballos habían huido hacía rato, más inteligentes que sus dueños, sus instintos animales incorruptos por la arrogancia humana. Y la cosa oscura que había salido de la casa ahora se multiplicaba, dividiéndose en corrientes de sombra que perseguían a cada hombre como perros de caza infernales, rastreando liebres condenadas. El cuarto hombre, López, resbaló y cayó. Intentó levantarse, pero sus manos se hundieron en el barro hasta las muñecas. Sintió algo agarrarlo desde abajo. Dedos, muchos dedos. Manos que lo jalaban hacia la tierra como si hubiera una multitud enterrada ahí abajo, todos queriendo un pedazo de él. Gritó el nombre de su madre, como todos los hombres hacen cuando se dan cuenta de que van a morir. Las últimas palabras son siempre para la primera persona que nos amó. Desapareció en menos de 5 segundos, tragado completamente, y el barro sobre él se cerró tan limpiamente que era como si nunca hubiera existido. El quinto, Morales, sacó su revólver y disparó a las sombras. Las balas atravesaron el humo negro sin efecto alguno. No puedes matar lo que ya está muerto. No puedes herir lo que es pura rabia materializada. La sombra lo envolvió como una mortaja viviente,
y su cuerpo simplemente se deshizo. No fue desgarrado, no fue aplastado. Se descompuso aceleradamente, como si décadas de putrefacción sucedieran en segundos. Su carne se volvió gris, luego negra, luego se desprendió de sus huesos en jirones húmedos. Cayó como un saco de huesos sueltos, y lo que quedó de él era irreconocible como humano. Quedaban tres: don Anselmo, el hombre de la cicatriz, y Gutiérrez, un tipo silencioso que había violado a más mujeres de las que podía recordar. Gutiérrez corrió hacia el establo, pensando que tal vez podría esconderse, que tal vez la madera y la distancia lo salvarían. No lo hicieron. El establo entero se derrumbó sobre él como si manos gigantes, invisibles, hubieran empujado las paredes hacia adentro. El crujido de sus huesos bajo toneladas de madera fue audible incluso sobre la tormenta. El hombre de la cicatriz sacó su cuchillo, ese cuchillo con el que había mutilado a tantos, y se lanzó hacia Elena en un último acto desesperado de violencia. Nunca llegó a ella. Algo lo agarró del cuello desde atrás y lo levantó. Sus pies pateaban el aire. Su cara se puso morada, luego azul, y entonces, con un chasquido seco, su cuello se quebró limpiamente. Cayó como un muñeco de trapo. La cicatriz que había llevado con orgullo ahora solo una línea sin significado en un rostro muerto. Y entonces quedó solo don Anselmo. Corrió hacia el establo en ruinas, resbalando en el barro, su traje caro arruinado, su dignidad destrozada, su mundo entero desmoronándose. Entró entre los escombros y se escondió detrás de una viga caída, respirando como un toro herido, el pánico corroyendo su razón como ácido. No es real, no es real, es solo una pesadilla. Voy a despertar en mi cama con mi whisky y mis putas, y esto será solo un mal sueño. Pero no despertó. Elena caminó hacia él despacio, sus pasos chapoteando en el barro, con Tomás de la mano. Había ido a buscarlo. Había decidido que su hijo debía ver esto. Debía entender el precio de la supervivencia. El niño tenía los ojos cerrados, protegido de lo peor, pero consciente de que algo importante estaba sucediendo, algo que definiría el resto de su vida. Elena miraba a don Anselmo con una expresión que estaba más allá del odio. Era algo puro, algo cristalino, justicia destilada en su forma más primitiva, sin las corrupciones de la civilización. Mi marido se llamaba Miguel, dijo ella con calma, mientras detrás de ella las sombras se retorcían expectantes como perros, esperando la orden de atacar. Tenía 32 años cuando murió en tus minas. Murió porque la viga estaba podrida, porque tú te negaste a gastar dinero en madera nueva, porque los 30 pesos que te ahorrabas en seguridad valían más que su vida. Tomás nunca conocerá a su padre. Nunca jugará con él. Nunca aprenderá su oficio. Nunca escuchará su risa. Y tú me diste 30 pesos y me dijiste que me sintiera afortunada de recibir algo. 30 pesos. El precio de mi marido. El precio del padre de mi hijo. Lo siento, gimió don Anselmo. Y quizás por primera vez en su vida miserable y egoísta, lo decía en serio. El miedo tiene una forma de revelar la verdad. Lo siento, te pagaré. Te daré 1,000 pesos, 10,000, lo que quieras. Una casa en el pueblo, tierras, ganado, lo que sea. Solo déjame vivir, por favor. No quiero tu dinero, respondió Elena, su voz tan fría como el hielo eterno de las montañas más altas. El dinero no devuelve a los muertos. El dinero no llena el vacío. Solo quiero que pagues con la única moneda que importa. Las sombras lo tomaron entonces. Don Anselmo gritó, y siguió gritando mientras la tierra se abría bajo sus pies como una boca hambrienta, mientras lo tragaba centímetro a centímetro, enterrándolo vivo en posición vertical, dejando solo su cabeza expuesta para que sus últimos momentos fueran de terror absoluto, viendo cómo sus hombres sufrían el mismo destino alrededor del patio. Podía sentir el peso de la tierra sobre su pecho, apretando, comprimiendo, robándole el aire. Podía sentir cosas moviéndose en la oscuridad bajo él, cosas con dedos que exploraban su cuerpo, que reclamaban cada centímetro de su carne como pago por décadas de deudas sin saldar.
7 hombres, 7 tumbas verticales, 7 cabezas gritando hasta que el barro les llenó las bocas, y el silencio regresó al valle como una bendición. La tormenta cesó tan abruptamente como había comenzado. El cielo se aclaró, revelando estrellas que brillaban con indiferencia a la masacre que acababa de ocurrir debajo de ellas. Elena se quedó parada en medio del patio convertido en cementerio, con Tomás finalmente abriendo los ojos, mirando las cabezas que sobresalían del suelo como hongos macabros. «Mamá, ¿están muertos?», preguntó con la curiosidad simple de un niño. «Sí, mi amor. Están pagando por lo que hicieron, y ahora nadie nos molestará nunca más». Natina Dama, cuando el sheriff llegó 3 días después, atraído por los rumores de desapariciones, encontró a Elena en la mecedora del porche, con Tomás jugando con piedras a sus pies, sonriendo. El sheriff Molina había visto cosas horribles en sus 20 años de servicio. Había cortado a hombres colgados de árboles, sus lenguas negras sobresaliendo como acusaciones silenciosas. Había sacado cadáveres hinchados de ríos, tan deformados por el agua que sus propias madres no los reconocerían. Había limpiado sesos de las paredes, después de que algún desesperado decidiera que una bala era mejor compañía que sus deudas. Había visto a niños muertos de hambre con los vientres hinchados como globos grotescos, pero nada, absolutamente nada en 2 décadas de exposición a la peor mierda que la humanidad podía producir. Lo había preparado para el jardín de horrores que encontró en la quebrada. 7 hombres enterrados hasta el cuello, no en tumbas separadas, no dispersos por la propiedad, en círculo perfecto, como un reloj macabro, cada uno mirando hacia el centro donde estaba la mecedora de Elena, las bocas abiertas, congeladas en gritos eternos, llenas de tierra que les había sofocado los últimos alientos. Los ojos, Dios misericordioso, los ojos. Algunos reventados, otros simplemente blancos, todos con esa expresión que solo aparece cuando alguien ha visto el infierno y ha regresado justo el tiempo suficiente para confirmar que era peor de lo que cualquier predicador podría imaginar. El sheriff desmontó de su caballo con piernas temblorosas. 3 de sus diputados lo acompañaban, y los 3 se habían puesto verdes. Uno vomitó detrás de un cactus. Otro murmuraba oraciones que probablemente había olvidado desde su infancia. «Señora Elena», dijo el sheriff con voz temblorosa, la mano en su revólver, pero sin atreverse a desenfundarlo porque algo en su instinto le gritaba que un arma de fuego sería tan útil aquí como un palito contra un huracán. ¿Qué pasó aquí?». Elena meció suavemente a Tomás, que ahora se había quedado dormido en su regazo, exhausto después de 3 días jugando entre las cabezas como si fueran esculturas de jardín. Cuando habló, su voz era la de alguien que había cruzado un río del que no hay regreso, alguien que había dejado pedazos esenciales de su humanidad en la otra orilla. «Vinieron a quitarme a mi hijo, sheriff. Vinieron con armas y con intenciones que habrían hecho llorar a los ángeles. La tierra no estuvo de acuerdo con sus planes». El sheriff miró alrededor, notando detalles que hacían que su cerebro tratara de apagarse para no procesar la imposibilidad de todo. El barro alrededor de las cabezas estaba perfectamente liso, como si hubiera sido alisado con una paleta por un albañil meticuloso. No había señales de lucha, de excavación, de nada que sugiriera que 7 hombres habían sido físicamente enterrados. Era como si la tierra simplemente se los hubiera tragado, y luego se hubiera cerrado a su alrededor, como una boca satisfecha. «La tierra no... Señora, esto es...». Se calló, buscando palabras en un vocabulario que nunca había incluido términos para esto. «Tengo que arrestarla. Es mi deber. 7 hombres están muertos y usted es la única persona viva en esta propiedad». «Puede intentarlo», respondió Elena sin emoción, sin arrogancia, sin desafío, solo con la indiferencia total de quien sabe que las leyes de los hombres son tan relevantes aquí como las reglas de ajedrez en un incendio forestal. «Pero le sugiero que hable primero con el juez, con el alcalde, con el padre Márquez, con cualquiera que recuerde qué clase de hombres eran estos 7. ¿Cuántas viudas dejaron? ¿Cuántos huérfanos crearon? ¿Cuántos hombres murieron en esas minas por la avaricia de don Anselmo? Y luego,
Decida si quiere justicia o si quiere verdad. Porque rara vez son la misma cosa, sheriff. El sheriff miró las cabezas enterradas nuevamente. Don Anselmo Cortés. Su bigote todavía engominado incluso en la muerte. Los hermanos Salazar, que habían matado a un comerciante por 15 pesos. El tuerto Ramírez, que había dejado embarazadas a 3 niñas de 14 años y nunca había enfrentado consecuencias. Torres, que golpeaba a su esposa hasta que escupía sangre y luego la obligaba a sonreír en público. Cada uno de ellos había dejado un reguero de viudas, huérfanos y trabajadores mutilados. Cada uno había comprado su impunidad con oro manchado de sangre. Cada uno había vivido bajo la protección de un sistema que castigaba el hambre, pero premiaba la crueldad. El sheriff era muchas cosas, pero no era estúpido. Había tomado dinero de don Anselmo. Había ignorado crímenes. Había mirado hacia otro lado cuando las chicas jóvenes desaparecían en el burdel del patrón. Se había convertido en cómplice de un sistema podrido porque alimentar a su familia requería compromisos, pero había límites. Y ver a estos hombres recibiendo finalmente lo que se merecían le producía una sensación que tardó varios segundos en reconocer. Alivio. Fue autodefensa, murmuró finalmente, y al decirlo, algo en su interior se rompió o se liberó, no estaba seguro cuál. Vinieron de noche, en medio de la tormenta, 7 hombres armados a atacar a una mujer indefensa y su hijo pequeño. La tierra estaba mojada por la lluvia. Hubo un derrumbe, una tragedia terrible, pero natural. Cosas que pasan en las montañas durante las tormentas. Elena asintió lentamente, una transacción silenciosa sellándose entre ellos. Natural. Exactamente, sheriff. La naturaleza tiene sus propias formas de equilibrar las cuentas. ¿Y los cuerpos?, preguntó uno de los diputados con voz temblorosa. Los dejaremos donde están, dijo el sheriff, tomando una decisión que sabía que lo perseguiría pero con la que podía vivir. Esta propiedad es privada. La señora Elena tiene derecho a enterrar a los intrusos que murieron en su tierra como mejor le parezca. Si las familias quieren reclamar los cuerpos, que suban ellas mismas a buscarlos. Todos sabían que ninguna familia subiría. El miedo es más fuerte que el amor cuando se trata de muertos que murieron de formas que desafían la explicación. El sheriff se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Sin mirar a Elena, preguntó en voz baja, ¿hubo dolor? ¿Sufrieron? Elena consideró la pregunta recordando los gritos. Sí, sheriff. Sufrieron bastante. ¿Bien? Y se fue, dejando a Elena con su hijo y sus fantasmas. Los meses pasaron y se convirtieron en años. La historia de aquella noche se transformó en leyenda. La leyenda en mito. El mito en advertencia que las madres susurraban a sus hijos cuando se portaban mal. Los niños del valle crecían escuchando sobre la bruja de la montaña, sobre la tierra hambrienta que comía a los hombres malos. Los padres usaban la historia para asustar a sus hijos rebeldes. Pórtate bien, o la tierra de la quebrada vendrá por ti en la noche, y te jalará hacia abajo donde los gusanos te comerán los ojos. El pueblo cambió después de aquella noche. Sin don Anselmo, el imperio de miedo comenzó a desmoronarse. Los trabajadores de las minas exigieron mejores condiciones. Las mujeres empezaron a hablar sobre los abusos que habían sufrido en silencio. El juez que había estado en el bolsillo del patrón súbitamente encontró su columna vertebral y comenzó a aplicar la ley sin sesgos de clase. Era como si la muerte de los 7 hubiera roto un hechizo, hubiera removido un veneno del sistema circulatorio del valle. Pero nadie se acercaba a la quebrada. Nadie excepto, una vez al mes, el viejo Eugenio, que subía trabajosamente el camino con provisiones. Sal, azúcar, tela, las cosas que Elena no podía producir. Lo dejaba al pie del camino y se marchaba sin mirar atrás. A la mañana siguiente, las provisiones habían desaparecido y en su lugar había una bolsa con dinero. Siempre la cantidad exacta, ni un centavo más ni menos. Nadie sabía de dónde sacaba Elena el dinero. Algunos decían que encontró el oro que don Anselmo había escondido. Otros susurraban que la tierra le entregaba pepitas como tributo. La verdad era más simple y más oscura. Los 7 hombres habían subido con sus pertenencias, relojes de oro, dinero en los bolsillos, anillos,
Don Anselmo llevaba casi 1,000 pesos en su chaqueta, dinero que había planeado usar para sobornar al sheriff si las cosas se ponían difíciles. Elena había reclamado todo. Era el precio de sangre, el pago por su marido muerto. No sentía remordimiento. Los muertos no necesitan dinero, y los vivos necesitan comer. La hacienda floreció bajo su cuidado de una forma que iba más allá de lo natural. Los cultivos crecían con una abundancia antinatural, tan abundante que Elena terminaba teniendo que enterrar el exceso porque no podía cosecharlo todo. Los tomates eran del tamaño de melones. Las calabazas crecían tan grandes que Tomás podía sentarse dentro de ellas. Las hierbas aromáticas brotaban con una fragancia tan intensa que podías olerlas desde el camino, un aroma que era hermoso pero también perturbador, como perfume en un cadáver. Era como si la tierra, satisfecha con la sangre que había bebido, ahora derramara sus bendiciones sobre la mujer que le había dado propósito después de décadas de soledad. Las tormentas evitaban la propiedad. La sequía que afectó al valle durante 3 años nunca tocó la quebrada, donde siempre había agua fresca en el pozo. Las plagas de langostas que destruyeron el 90% de los cultivos regionales se detenían en el límite de la propiedad como si hubiera una pared invisible que se negaban a cruzar. Tomás creció fuerte y callado en ese aislamiento. A los 7 años ya sabía cosas que ningún niño debería saber. Sabía que la tierra bajo sus pies estaba viva de una forma que iba más allá de la biología. Sabía que su madre había hecho algo terrible y necesario aquella noche de tormenta. Sabía que los bultos en el patio no eran rocas decorativas, sino recordatorios de que la violencia, cuando se usa en defensa propia, no es pecado, sino supervivencia. No tenía miedo. Debería haberlo tenido. Cualquier niño normal estaría aterrorizado de vivir en un cementerio. Pero Tomás había nacido en la desesperación y había sido criado en la necesidad. El miedo era un lujo para niños con opciones. Una tarde, mientras ayudaba a su madre en el huerto, se atrevió a preguntar lo que había estado carcomiendo su corazón durante años. Tenía 10 años entonces, lo suficientemente grande para entender las implicaciones, pero no tanto como para haber perdido toda la inocencia. «Mamá, los hombres que están enterrados ahí, ¿todavía están conscientes? ¿Pueden sentir?» Elena dejó de cavar y miró a su hijo con esos ojos que habían visto demasiado, y que nunca volverían a ver el mundo con la suavidad que alguna vez tuvieron. «No lo sé, mi amor, y honestamente, no me importa. Si están conscientes, entonces están experimentando una fracción del sufrimiento que ellos causaron. Si no lo están, entonces simplemente dejaron de existir, lo cual es más misericordia de la que ellos mostraron a sus víctimas. ¿Hiciste algo malo?» Esa pregunta. La pregunta que Elena se había hecho a sí misma 1000 veces en las noches de insomnio, cuando la adrenalina del pacto se había desvanecido, y lo único que quedaba era la contabilidad moral de sus acciones. Elena respiró hondo, midiendo sus palabras como quien pesa oro en una balanza que nunca perdona los errores. «Hice lo único que podía hacer, Tomás. En este mundo, hijo mío, los buenos no siempre ganan. De hecho, rara vez lo hacen. Los poderosos aplastan a los débiles y llaman a eso orden, progreso, civilización. Yo decidí que no seríamos aplastados. Decidí que tu vida valía más que mi alma, si es que las almas existen. ¿Eso es malo?» Los sacerdotes dirían que sí. Dios, si existe, probablemente dirá que sí cuando finalmente me presente ante Él. Pero tú estás vivo, sano y a salvo. Y eso es lo único que importa. Un hijo vivo vale más que 1,000,000 de madres en el cielo. Algún día tendré que hacer lo mismo. ¿Tendré que hacer lo que tú hiciste? Elena puso su mano en la mejilla de su hijo, y en ese gesto había todo el amor feroz del mundo. Ese amor que devora planetas y quema galaxias, si es necesario para proteger lo amado. Espero que no, mi cielo. Espero con cada fibra de mi ser que el mundo sea más amable contigo de lo que fue conmigo. Que nunca tengas que elegir entre tu humanidad y tu supervivencia. Pero si llega el momento, si alguien amenaza lo que es tuyo, lo que amas, lo que has construido con tus propias manos sangrantes, entonces, sí, harás lo que sea necesario, porque esa es la única ley real que existe más allá de los papeles y los sermones.
Proteger a los tuyos sin importar el costo, sin importar si Dios te perdona o te condena. La familia primero, siempre. Tomás asintió, entendiendo más de lo que sus 10 años deberían permitir. Había madurado rápido, como todos los niños que crecen en los márgenes, que aprenden demasiado pronto que el mundo no es justo ni amable. ¿La tierra me protegerá a mí también? Cuando tú ya no estés. Sí, respondió Elena con certeza absoluta. Ese fue el pacto. Tú eres la sangre de mi sangre. Esta tierra te reconoce, te protegerá mientras la respetes, mientras la cuides, mientras recuerdes que lo que parece muerto puede estar simplemente dormido. Los años siguieron su marcha implacable. Elena envejeció. Su cabello se volvió del color de la ceniza de los volcanes. Su piel se arrugó como papel viejo dejado al sol. Sus manos se deformaron con artritis que ninguna hierba podía curar completamente. Pero su mirada nunca perdió ese filo de acero forjado en la noche más oscura de su vida. Sus ojos seguían siendo los ojos de una guardiana, de una centinela que nunca baja la guardia. Cada atardecer, se sentaba en el mismo porche, en la misma mecedora que ahora tenía la forma exacta de su cuerpo después de décadas de uso, vigilando el horizonte como un centinela eterno. Observaba cómo el sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de rojos y naranjas que le recordaban la sangre y el fuego. Y se sentía satisfecha. Nunca volvieron los problemas serios. Nadie se atrevía. La hacienda se había convertido en territorio prohibido, un lugar donde las leyes de los hombres se doblegaban ante fuerzas más antiguas y menos piadosas. Un lugar que existía en el mapa pero que la gente mentalmente borraba, como si al no pensar en él, pudieran negar su existencia. Hubo un intento, años después cuando Elena ya tenía 50. Un grupo de forasteros que no conocían las historias. Cazadores de tesoros que habían oído rumores del oro de don Anselmo, que pensaron que una vieja mujer sola sería presa fácil. Llegaron una noche con picos y palas, con intenciones de excavar en busca de riquezas enterradas. No salieron nunca de la propiedad. Sus caballos fueron encontrados al día siguiente, galopando enloquecidos por el camino principal, las sillas vacías, los estribos manchados de sangre. Los hombres simplemente desaparecieron, como si la tierra hubiera abierto su boca y se los hubiera tragado sin dejar rastro, sin siquiera el gesto de cortesía de dejar las cabezas visibles como advertencia. Después de eso, ni siquiera los más valientes, los más estúpidos o los más desesperados se atrevían a mirar hacia la montaña donde la quebrada se erguía como un dedo acusador señalando al cielo. Elena sabía que el pacto tendría un precio final. Nada en este mundo es gratis, y menos aún los milagros oscuros que desafían las leyes de la física y la moralidad. No hay almuerzos gratis, especialmente cuando el menú incluye venganza sobrenatural. A veces, en las noches de invierno, cuando el frío apretaba y el viento aullaba entre las vigas como almas en pena, ella sentía cómo la casa tomaba pequeños pedazos de ella. Recuerdos. No grandes eventos, sino pequeños momentos de alegría que se desvanecían como humo. La risa de su marido, que un día simplemente dejó de poder recordar. El olor de las flores que su abuela cultivaba, borrado. La sensación de paz que alguna vez sintió en la iglesia de niña, evaporada. Emociones. La capacidad de sentir sorpresa ante un amanecer hermoso. El placer simple de una comida deliciosa. La calidez que solía sentir al abrazar a Tomás. Fragmentos de humanidad que nunca recuperaría, consumidos lentamente por la entidad con la que había pactado. No le importaba. Había hecho las cuentas hacía mucho tiempo y había decidido que era un precio justo. Más que justo. Su alma a cambio de la vida de su hijo. Su paz a cambio de su seguridad. Su lugar en el cielo, si es que tal lugar existía. A cambio de un pedazo de tierra donde él pudiera crecer sin miedo, sin hambre, sin ser aplastado por hombres que veían a los pobres como ganado. Una noche, décadas después de aquella tormenta que cambió todo, cuando Elena tenía 67 años y podía sentir cómo su cuerpo comenzaba el proceso lento de apagarse, se sentó en el borde de su cama y habló en voz baja a las sombras que siempre la acompañaban, que se habían vuelto tan familiares como una mascota antigua. Cuando yo muera,
dijo con voz clara sin temblor. Protégelo a él, a Tomás. Ese fue siempre el trato real. Yo te di mi vida, mi alma, todo lo que era y todo lo que podría haber sido. Pero él debe estar a salvo, siempre, incluso cuando yo ya no esté aquí para recordártelo. ¿Entiendes? ¿Lo prometes? El silencio que respondió era un silencio que ella ya conocía íntimamente después de décadas de convivencia. Un silencio que significaba sí. Un silencio que era un contrato firmado con sangre y tiempo, más vinculante que cualquier papel legal. Elena cerró los ojos y sonrió. No era la sonrisa de una santa preparándose para el cielo. No era la sonrisa de alguien en paz con sus decisiones. Era la sonrisa de una guerrera que había ganado su guerra más importante, aunque el mundo nunca le construyera monumentos ni cantara canciones en su honor. Una guerrera que había manchado sus manos hasta los codos, pero había salvado lo único que importaba. Porque hay dos tipos de héroes en este mundo. Los que la historia recuerda con estatuas de mármol y placas doradas, que murieron noblemente en campos de batalla oficiales luchando por causas que los gobiernos aprobaban. Y los que hacen lo necesario en la oscuridad, manchándose las manos con mierda y sangre para que otros puedan mantener las suyas limpias, que libran guerras privadas que nunca aparecerán en los libros de historia. Elena pertenecía al segundo tipo, y estaba bien con eso. Y mientras el valle dormía bajo un manto de estrellas indiferentes a las tragedias humanas, la quebrada permanecía despierta, vigilante, hambrienta, una fortaleza viviente construida con los huesos de los opresores, y la voluntad inquebrantable de una madre que aprendió la lección más importante de todas, que la justicia no es algo que se pide, es algo que se toma, con las manos, con la sangre, con la tierra misma si es necesario. Elena murió 3 años después, tranquila en su cama, con Tomás sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: cuídala, cuida la tierra, y ella te cuidará. Tomás enterró a su madre en el huerto, bajo el manzano que ella había plantado su primer año allí. No llamó al padre, no hubo funeral oficial, solo él, la tierra, y el silencio respetuoso de la casa. Y esa noche, mientras lloraba solo en la cocina, sintió algo, una presencia familiar pero diferente. No era la entidad, era su madre, o un eco de ella. Una calidez que lo envolvió como un abrazo, como si Elena hubiera sido absorbida por la tierra que había protegido, y ahora formaba parte del sistema de defensa de la hacienda. Tomás vive allí todavía. Tiene 40 años ahora, con canas prematuras y la misma mirada de acero de su madre. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Dice que no quiere traer más inocentes a un mundo que devora a los débiles. Pero la verdad es más complicada. La verdad es que ama demasiado este lugar. Está demasiado entrelazado con la tierra. Y sabe que cualquier esposa querría irse eventualmente. Querría vivir en el pueblo. Querría escapar de la presencia constante de lo sobrenatural. Sigue cultivando. Sigue vendiendo sus productos en el pueblo a través de intermediarios. Sigue siendo la leyenda viviente, el hijo de la bruja, el guardián de la tierra maldita. Y cuando los jóvenes del pueblo, ebrios y tontos, hablan de subir a la quebrada como desafío, los viejos les cuentan la historia. Les muestran las fotografías amarillentas del sheriff, encontrando los cuerpos. Les recuerdan que don Anselmo era intocable hasta que no lo fue. Y los jóvenes se quedan callados, así nos. Porque al final, la lección que el viento susurra entre las ruinas restauradas es simple y terrible. Para poseer verdaderamente algo en esta vida, ya sea una tierra, un destino o la propia libertad, uno no debe pedir permiso. Uno debe tomarlo y sostenerlo con la fuerza de quien no tiene nada más que perder. La justicia no llegó a este valle vestida de toga ni con un mazo de juez. Brotó de la tierra misma, brutal, rápida y definitiva, ignorando los códigos penales para aplicar la ley natural de la causa y el efecto. Y la quebrada permanece inmutable, un punto fijo en un mundo de caos, sostenida por la memoria de una madre y la voluntad de la tierra. Una advertencia, un refugio, una tumba, dependiendo de quién seas cuando cruzas su umbral.